¿Quién me dice qué ven en esa imagen? A ver, a ver. Pues, profe, lo que yo veo es en la imagen de derecha e izquierda es como algo que se refiere a la cultivación y a la cosechación. Bueno, sí, me corregirá, profe, si estoy mal en lo que es cosechación. En la siguiente es como, sí, como si estuvieran reuniendo todo. Y, y en la primera, sí por decirlo, es como algo así como un rey que estuvieran dando todo lo que ellos cosechan a él. Bueno, eso es lo que entiendo, profe, por la imagen. Sí, muy bien. Sí, 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 señor. Muy bien, sí, es eso. Más que un rey es unos que tienen la posibilidad, ¿sí? Que tienen los recursos para tener en su mesa muchas cosas y hay otras personas que no tienen recursos. Es la gran división que hay entre ricos y pobres, ¿sí? Pero la imagen derecha, la última imagen, esa imagen, observenla bien, mis amigos. ¿Qué dice esa última Profe, imagen? profe, fuera como Que no se si la quieren las mujer fuera elementos de la madre todo el tierra. medio ambiente, o sea, todos los cultivos, todo lo natural, y nosotros La fuéramos como madre si que tierra. sin ella no podríamos vivir. Sí, 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 muy bien. ¿Quién estaba hablando también? Muy bien. ¿Quién estaba hablando ahorita? Una Que nos niña. alimentamos de la madre tierra, profe. Eso, mis amigos, esta imagen, qué bien, esta imagen es nuestra madre tierra, la Pachamama para nuestros indígenas. Ellos la llaman así, Pachamama, madre tierra. Nuestra madre tierra nos da todo, ¿sí? Nos da todo y nos alimentamos. Tenemos, miren ustedes, el paisaje son los cultivos, los páramos, los valles, el agua, el río, la alimentación, el amor. La madre tierra nos da todo, ¿sí? Eso es la soberanía alimentaria. Cómo protegemos, cuidamos nuestra madre tierra, ¿sí? Y todos aquí tienen el derecho alimentarse ni a vivir bien y felices, porque la madre tierra tiene todo. Sencillamente que hay unos acaparadores y hay unas personas que han venido dándole propiedad privada, ¿sí? Y generando la pobreza y la desigualdad, ¿sí? En el mundo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo hay una situación de hambre y de miseria. Entonces, mis amigos, mirar estas imágenes ya nos dice mucho, ¿sí? Ya nos dice mucho frente al problema de la alimentación, ¿sí? Y frente a una propuesta de alimentación. Problema, hambre, desnutrición, pobreza, ¿sí? Las dos imágenes, la imagen del centro y la imagen derecha, es cómo nuestra tierra nos da todo, las semillas, la vida, el paisaje y todo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, en los dos conceptos que necesito que queden claros es el de seguridad y soberanía alimentaria. El texto del fundamento teórico nos dice a nosotros qué es esto. Dice, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son dos categorías diferentes, tanto en su origen como en los objetivos. Son diferentes. Algunos nos dicen, algunas personas teóricos nos dicen que es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué marca la diferencia entre estos dos términos? ¿Sí? La diferencia que marca aquí tiene que ver con la política y con la economía. ¿Sí? ¿Cómo se está distribuyendo la alimentación? ¿Quién se está supliendo de los territorios? ¿Sí? ¿Quién está ganando y está generando una serie de circunstancias que hacen que existan una serie de problemas? Entonces, comúnmente en los países de América Latina y del mundo hablan de la seguridad alimentaria. Ojo con esto, seguridad alimentaria. Y nos dicen, aquí dice, seguridad alimentaria, cuando las personas, esperen, subo acá un momentico, cuando las personas tienen, tienen en todo momento acceso físico, real, ¿sí? Económico, ojo, económico a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias.
Este concepto de seguridad alimentaria está ligado al libre mercado, ojo con esto, libre mercado. De esta manera, si las familias no cuentan con el acceso económico a los alimentos, simplemente no comen, ¿sí? En el discurso de poder prevalece el concepto de seguridad alimentaria como la panacea, como algo muy chévere porque le va a garantizar la alimentación a todo el mundo. Los gobiernos de los países hablan de la seguridad alimentaria. ¿Mm? Pero esa seguridad alimentaria está mediada por el libre mercado. Y el libre mercado es un concepto de una sociedad capitalista, de una sociedad que concentra todo en el mercado, en la mercancía, ¿sí? Entonces, la alimentación es una mercancía, ¿sí? Y como es una mercancía, tiene costo. Y el que tiene plata la puede comprar. Y el que no tiene plata, se jodió. No puede, y ha pasado, ¿sí? Que el día que no tenemos plata, ¿sí? Para comprar alimentos, ese día en las ciudades no comemos, ¿sí? O apenas pasan con una huepanela y un pan, ¿sí? Porque apenas tenían para la panela y el pan, ¿sí? Porque no se tiene. Eso es la seguridad alimentaria que nos dicen en estos países, ¿sí? Entonces, no, usted puede usted va a la plaza de mercado y ve de todo. Usted va a un supermercado y hay de todo, ¿sí? Tiene de todo, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, el libre mercado nos está diciendo, y en los países nos está, dice, el libre mercado, usted puede sacar productos de Colombia. Y entonces las grandes empresas de la alimentación cogen y sacan, generan una serie de cultivos grandotes, ¿sí? Sobre determinados productos, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿sí? Que en el Valle del Cauca. Cultivos grandes de solo caña de azúcar, ¿sí? Pero no para alimentar a la población, sino para sacarlo del país y venderlo. Ganar mucha plata, ¿sí? Nunca piensan en que la población necesita comer, ¿sí? No, hay que mirar comer. ¿Qué hay que hacer? Empezar a trabajar con las semillas, aplicarle químicos para que produzca rápido, para que se vea mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos vender, ¿sí? Dentro de ese libre mercado, también se le abre las puertas a todos los países para que traigan alimentos a Colombia, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que Colombia produce papa, arroz, de todo, tiene de todo, porque tiene todos los pisos térmicos, produce de todo, de clima caliente, de clima templado, de clima frío, ¿sí? Y sin embargo, se le abre la puerta a los países para que traigan papa, ¿sí? Papa chilena, papa ecuatoriana, papa peruana, y esa papa la traen muchísimo más barata, ¿sí? Muchísimo más barata, y el campesino que sembró papa, ¿sí? Como la traen tan barata, pues él la tiene que vender más barata para poder vender y pierde, ¿sí? Y pierde. ¿Sí? Y es lo que está pasando, ¿sí? Entonces le abrimos las puertas a productos que vienen de fuera del país, ¿sí? Alimenticios, y nuestros campesinos están en la inmunda, ¿sí? Porque no pueden vender, porque es muy caro, ¿sí? Porque le pagan cualquier cosa y el campesino pierde. Y nosotros hemos visto noticias en donde el campesino tristemente prefiere botar la comida, botar lo que sembró, porque le sale más caro pagar el transporte, ¿sí? No tiene para sacar. ¿Se acuerdan cuando hubo lo de la papa? Que el campesino le tocó salir a la calle a vender su papa, ¿sí? Y que las personas que tenían carro pues salían y compraban papa supremamente barata, ¿sí? Porque la papa se estaba dañando, porque el producto se estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque nos traen papa chilena, papa de otros países, ¿sí? Y de pronto cuando nosotros vamos a supermercados allá, pues la conseguimos más barata, ¿sí? Y le estamos haciendo un daño muy grandote a nuestros campesinos, ¿sí? Eso es la seguridad alimentaria que plantean nuestros países, seguridad alimentaria. Le dice, no, qué pena, aquí en Colombia hay alimentación, ¿sí? Hay competencia. El que tiene puede y el que no, tuki tuki lulu. Eso es seguridad alimentaria.
La otra, ¿queda claro lo de seguridad alimentaria? Amigos, Sí, señora. ay, se me Sí, durmieron, no señora. saludan a mis amigos, seguridad alimentaria, pilas con esto. Ahora, ojo con el concepto de soberanía alimentaria, ¿sí? Este concepto de soberanía alimentaria hace muchos años con nuestros grupos indígenas ya se tenía, ¿sí? Porque ellos, antes de la llegada de los españoles, ellos tenían garantizado la alimentación de su pueblo, ¿sí? Cuando llegaron, por ejemplo, los españoles aquí al territorio muisca, ¿sí? A nuestro territorio, que es nuestro territorio muisca, ellos se sorprendieron los españoles cuando vieron que aquí en muchos territorios de los muiscas, en Suba, en Bosa, en Usme, los indígenas tenían unas lacenas llenas de comida y de comida de diferentes climas, ¿sí? Tenían el plátano, ¿sí? Tenían la yuca, tenían la piña, tenían, bueno, muchos productos, tanto de clima frío como de clima caliente. Y fuera de eso, las carnes, porque cazaban y eso. Ellos garantizaron una alimentación muy variada para su población. Cuando llegan los españoles se sorprenden, dicen, ¿y estos qué hacen? ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? Porque los indígenas tenían una forma de cultivo muy bonita, ¿sí? Y era por terrazas. Entonces ellos sembraban en un lugar, ¿sí? Sacaban el producto de ese lugar y dejaban descansar la tierra y se iban a otro lugar de tierra caliente o de tierra fría. Y en un momento dado, ellos lograban tener cultivos en diferentes territorios y no dañaban el territorio, no lo lograban dañar. ¿Me esperan un momentico? Bueno, entonces, la seguridad, la soberanía alimentaria recoge esos aprendizajes y esos saberes indígenas, ¿sí? Ellos, por ejemplo, se iban caminando 1, 2, 3 horas y de clima frío pasaban a clima caliente, ¿sí? Y venían ya con productos porque hacían el trueque, el cambio, y tenían esa posibilidad de alimentarse muy bien, ¿sí? Y cuidar y proteger la tierra, ¿sí? Cuando llegan los españoles, ellos comienzan a establecer el concepto de propiedad privada. Esto es mío y nadie puede ingresar ahí, ¿sí? Esto es mío, a nadie puede entrar acá, propiedad privada. Entonces, esas terrazas que tenían los indígenas era muy complicado. Si antes podían caminar libremente y sembrar en un lugar y luego en otro lugar, ahora no. ¿Por qué? Porque ya no los dejaban e inclusive eran tratados como ladrones porque se metían a una tierra a sembrar, a recoger los productos y ya le estaban robando al dueño de esa tierra, ¿sí? Porque para los indígenas la tierra era de todos, ¿sí? La tierra es de todos. Y cuando llega ese concepto de propiedad privada, pues tenemos mucho problema. Entonces ya el campesino puede ir a un lugar, nosotros podemos ir a la mesa, por ejemplo, pero ya no podemos ir a recoger los productos de allá. Tenemos que tener plata. Y si no tenemos plata, no podemos comprar cosas de tierra caliente y traerlas acá, ¿sí? Nuestros indígenas no. Entonces, la soberanía alimentaria le está diciendo a los gobiernos que le solucionen el problema de la tierra a los campesinos, que les den tierra a los campesinos, que les permitan sembrar, que les permitan decidir qué van a sembrar y no imponerles qué van a sembrar, que no se apoderen de las semillas, porque las semillas ya tienen propiedad, ¿sí? Por ejemplo, en algunos territorios de Colombia y de América Latina, la semilla del arroz le pertenece a una gran industria. Y si un campesino coge esa semilla y siembra, como siempre lo hace, como es propiedad privada, ¿sí? El campesino puede ser demandado porque está cogiendo una semilla de arroz que, que no tiene derecho a cultivar, tiene que pedir permiso,
¿sí? Tienen que pedir permiso para cultivar. Entonces son situaciones muy complicadas. Entonces, soberanía alimentaria, ¿qué está diciendo? Está diciendo a los gobiernos, solucionemos el problema de la tierra de los campesinos, reforma agraria, ¿sí? Que nuestros campesinos puedan volver a sus tierras, puedan cultivar sus tierras. Dos, que se garantice que se defienda y se proteja la producción nacional, ¿sí? Que se le dé fuerza a la producción nacional y no se le dé fuerza a la producción extranjera, ¿sí? Que traen una serie de cultivos acá que debilitan a los campesinos, ¿sí? La seguridad, la soberanía alimentaria le está diciendo al campesino, usted puede decidir qué va a sembrar y qué va a comer. Nosotros podemos decidir qué vamos a comer, ¿sí? Y qué vamos a comer de manera sana, sana, y no con todos esos agroquímicos que hoy tenemos. Hoy nos acostumbramos a comer papa, enlatados, un poco de cosas que son comida chatarra, que no alimentan, ¿sí? Ustedes pueden comer muchas cosas muy ricas allá, pero no son nada alimenticias, ¿sí? Entonces la soberanía alimentaria que está diciendo, comamos sanamente, libre de químicos. Y entonces, por ejemplo, los campesinos están haciendo resguardo de semillas, están cuidando la semilla y están limpiando la semilla. ¿Cómo limpian la semilla de químicos? ¿Qué es lo que yo les he dicho a ustedes? Siempre, por ejemplo, tomate, el tomate ese de guiso, cojan la semillita, sequenla, guárdenla, protejan la semilla bien bonita. Cojan unas semillas, siémbrenlas. Cuando usted siembra la semilla, ¿sí? Le da el tiempo, los nutrientes naturales, el agua, el cuidado, sale el tomate, ¿sí? Usted coge nuevamente el tomate, hace un rico guiso, pero coge la semilla, guarda la semilla, la seca, la pone bien linda y vuelve otra vez y la siembra, vuelve y produce tomate, hace su guiso bien rico, coge la semilla, vuelve y siembra. Más o menos unas 3, 4 veces que usted coja de esa misma semilla comienza, usted ya la ha limpiado de químicos, ¿sí? Y ya la semilla está libre de químicos. La mayoría de las semillas que hay en el mercado son semillas que han sido tratadas químicamente, ¿sí? Algunas semillas solamente dan una vez y ya, ¿sí? En un tiempo y se pierde. Eso ha cambiado muchísimo. Bueno, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Mire lo que dice aquí soberanía alimentaria. Es el derecho de los pueblos, de las comunidades, de los países a definir sus propias políticas alimentarias. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer eso? ¿Qué vamos a cultivar? Que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas en sus circunstancias, reclamando la alimentación como derecho. La alimentación no como un mercado, sino un derecho. Cuando la alimentación es un derecho, ¿sí? La población no tiene por qué sufrir de hambre, ¿sí? Porque el derecho hay que suplirlo, ¿sí? Hay que darlo, ¿sí? Es un derecho, como el derecho a la vida, ¿sí? Nadie tiene la facultad de quitar o no la vida. Nadie tiene el derecho a quitarle la alimentación a otro, ¿sí? Y mucho menos el mercado, ¿sí? Y la parte económica. O sea, la población tiene el derecho a alimentarse y alimentarse bien y sanamente, ¿sí? Y no a sufrir de hambre. Ustedes escucharon noticias, no sé, de pronto algunos de ustedes escucharon noticias que en Bogotá y la alcaldesa se escandalizó y dijo, no, pero en Bogotá hay niños desnutridos y hay muertes por hambre, física hambre de niños en algunas localidades, ¿sí? Y la alcaldesa se escandalizó y dijo, ay, sí, eso se da, pero eso es muy poquito. Se da en otros departamentos, se da más el problema de la desnutrición. O sea, no le dan importancia a eso. Sí, hay un nivel de desnutrición, ¿sí? Porque no nos alimentamos bien, ¿sí? Porque no tenemos muchas veces los recursos para hacerlo. Y entonces lo que se reclama es soberanía alimentaria, el derecho de la alimentación, ¿sí? Que nadie tiene por qué quitarnos ese derecho a la alimentación, ¿sí? Y es una situación política de un país y es una propuesta que hay que cambiar, ¿sí?
en esto. Bueno, entonces mis amigos, esto me lo leen así de manera muy juiciosa, pausada, van a ver un video bien bonito que yo les paso a ustedes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver las actividades. Primera actividad, mis amigos. Primer punto. El primer punto, partimos de la geografía humana, como ya lo hemos venido trabajando. La geografía humana hace un balance de la situación de hambre en el mundo, ¿sí? Donde la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción de los gobiernos que se roban la plata, que se roban todo lo que tiene que ver con los alimentos, inclusive en algunos países, en algunos departamentos, o sea, se han dado el lujo de robarse la plata de los refrigerios de los chicos, ¿sí? Es muy tenaz, es muy triste que en un país como este se den esas situaciones, que terminen dándole refrigerios a los chicos, y eso sucedía en algunos departamentos, en algunas ciudades como Barranquilla y otras, donde les daban los alimentos llenos de moho, ¿sí? Es una situación muy complicada, o donde una pechuga valía casi 50.000 pesos, ¿sí? Una sola pechuga, el negocio y la corrupción. Entonces, generan niveles de desnutrición en la población, especialmente en las niñas y los niños. Por eso es necesario y urgente hablar hoy de soberanía alimentaria. Entonces, el primer punto, ustedes van a hacer un análisis cartográfico. ¿Sí se acuerdan qué es cartografía, mis amigos? No, profe, yo no. ¿No? No, profe. Profe, creo que cartografía es lo de las cartas, ¿no? Que es... Cartas, dime, Mapa, sí. ¿no? Sí, Profe, Sí, la lectura Es de de las de mapas. mapas, ¿no? mapa. Ah, profe, creo, bueno, me dijeron que cartografía es lo que estudia los mapas. Sí, ya, es eso. Cartografía es el estudio y el arte de hacer mapas. Es eso, cartografía. Cómo cogemos el territorio real y lo plasmamos en un mapa de manera muy artística. Por eso cartografía, los colores son muy importantes. Vamos a hacer un análisis cartográfico, es decir, un análisis de mapas, ¿sí? Análisis cartográfico. Y aparece aquí un mapa mundi, ¿sí? Y el mapa mundi se titula El hambre en el mundo, ¿sí? Y entonces es importante que ustedes miren y lean este mapa. Leer este mapa es coger y observar muy bien, entender los colores, las imágenes, nos están diciendo mucho, ¿sí? Entonces, el mapa se titula El hambre en el mundo, ¿sí? Y dice, los países más afectados por el hambre según el Instituto Internacional de Investigación sobre Alimentación, ¿sí? Es un instituto a nivel mundial, ¿sí? Que mira la alimentación y qué está pasando, ¿sí? Entonces dice, hay un estudio, hay una situación de hambre en el país, en los países, ¿sí? De este instituto. Esto fue tomado de una página, aquí aparece la página, ustedes la pueden ver muy bien, pero eso fue tomado, fue hecho en el año 2014. Es decir, es un mapa del 2014. ¿Se imaginan ahorita el nivel de hambre que ya se generó a partir de la pandemia? Estos datos han cambiado muchísimo más, se han agudizado en muchos países la situación de hambre. Entonces nos está diciendo eso. ¿Qué tiene que hacer usted? Va a leer el título, el subtítulo, y va a mirar estos dos cuadros de convenciones. El primer cuadro de convenciones me está dando el país, el nivel, el nombre del país y el índice de hambre que tienen estos países, ¿sí? Y el segundo cuadro de convenciones es el cuadro que me está diciendo el nivel de alarma, de crisis que hay en algunos de los países, y establece los colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color rojo es una situación alarmante, tenaz, una situación de hambre que tienen estos países. Aquí aparece el símbolo mayor, voy a aumentémoslo un poquito más, a ver si alcanzan a verlo, chicos, donde dice mayor o igual que 30, ¿sí? Del índice de hambre en los países. Muy, muy alarmante, de color rojo, de color naranja alarmante, que está entre 20 y 29, el índice, alto,
de color un naranja más claro, que está entre 10 y 19.9. Moderado está en verde, un verde claro, que está entre 5 y 9. Bajo, que es un color ya verde, más oscurito, que está en menor o igual. Aquí está el símbolo de menor o igual, de 4.9. Hay unos países que están sin datos. Y el color gris son los países industrializados que no hay ese problema, ¿sí? En estos países. Por ejemplo, miremos aquí el mapa. ¿Cuáles son esos países o continentes que no tienen ese problema del hambre? ¿Cuáles son esos países? Rusia, profe. Europa. Australia. Rusia, espérate un momentico, América. miremos, países o continentes, espera. Mire, los que están de color gris, está el continente, todo el continente de Europa es de color gris, es decir, es un país industrializado, es un país rico, es un país que ellos no hablan de problema de hambre, no, ¿sí? No, no lo hacen. Hay políticas estatales, ¿sí? Que está Alemania y eso que ustedes decían, políticas estatales que si una familia se queda sin empleo, el Estado le subsidia mientras consigue empleo, ¿sí? Pero tienen lo básico que es la alimentación, se la da el gobierno, ¿sí? Mientras consigue trabajo, o si hay alguna crisis, ¿sí? Pero allá no se habla de hambre. Sí hay ricos, sí hay pobres, sí, pero la pobreza allí es una situación pues, de que no tienen trabajo, que tienen que mirar, sobre todo los migrantes tienen dificultades, pero tienen solucionado el Mi problema de mamá y mi hambre. papá están en Europa, profe. ¿Quiénes? Mi Dime otra mamá y vez. mi papá están en España. Están en España, trabajando en España, ¿sí? Chévere que tú hables eso, ¿sí? Con tus papás. Allá los migrantes, pues hay una situación pues de trabajo, ¿no? Y se rebuscan el trabajo y ganan en euros, ¿sí? Y lo envían a Colombia, ¿sí? Lo que pasa con tu papá y con tu mami, ¿sí? Pero entonces el problema de hambre no es tan evidente allá. Si tú les preguntas a tus papitos en España, por ejemplo, ver gente en la calle, sí la hay, sí, claro que la hay, pero la gente que está en la calle Profe, y tiene Noruega. unos lugares para ir a comer o para ir a dormir, ¿sí? Y vuelven y se van, para bañarse, y vuelven y salen, ¿sí? Pero están ahí. ¿Qué me iba a hablar? ¿Quién estaba hablando? Dime. Profe, ¿cuál es estos sin datos? Ahí en el blanco, ¿cuál es el país sin Ahí, datos? ahí, bueno, esa es la tareita que Corea del ustedes Norte. tienen, mis amigos, ¿sí? Esa es la tareita que ustedes... Profe, los países sin datos son los países que son cerrados hacia el público, como Cuba y eso. Corea del Eh, Norte. no, No, porque Corea del no, Norte pues no, saca cosas a exhibición, ¿no? Creo. no, ahí está, mire, ahí está Corea, Corea está y Corea está dentro de los países que son países industrializados, está de color gris. ¿Pero No, Corea del Sur o Corea del Norte? Corea del Norte. Ahora miren, espérate, la pregunta de los países sin datos es porque tal vez este instituto que hizo este estudio no tiene incidencia en este territorio de África, ¿sí? No tiene incidencia en ese territorio de África. Entonces, no hay datos. Es posible que las políticas allí en estos países pues no permitan esos datos, ¿sí? Que les permitan ahí. Eso tiene que ver ahí con el Congo, está Tanzania, están estos países aquí en esta zona que no tienen datos, ¿sí? O hay una situación política que no permite que vayan allá a hacer esos estudios. Pero miren ustedes acá, los países que tienen un índice muy alto, o sea, de grave, alarmante de hambre son los que están en rojos. 76 que es Burundi y 75 que es Eritrea, ¿sí? Y aquí aparecen, ¿sí? Ustedes los ven, ubiquen ahí el 75, ¿sí? Que es Burundi, ¿sí? Y el 76 que está acá, que es muy chiquito, que es Eritrea, ¿sí? Son esos países muy complicados de física, hombre, ¿sí?
unas situaciones muy complicadas. África, en términos generales, ustedes ven a África acá, y África tiene un nivel de hambruna muchísimo, muy grande, ¿sí? Y es por todas las condiciones políticas. África, ¿sabes qué hicieron así como los españoles que llegaron a conquistar América? Los europeos, sí, los países, cogieron el mapa de África como en una mesa y lo dividieron en cuadritos, ¿sí? Ahí más o menos se ve, aunque ha venido cambiando, lo dividieron. No les importó que hayan tribus indígenas, y todavía hay tribus, ¿sí? Allí, y separaron las tribus, ¿sí? Y se generó una crisis social y política muy fuerte, porque hay conflictos entre las tribus, pero ellos dijeron, no, esto le pertenece a Francia, esto le pertenece a Alemania, esto le pertenece, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y empezaron a controlar, y no les importó la población para nada, ¿sí? Y fuera de Profe, eso, una pregunta. en África, ¿aló? Dime, Una pregunta, profe. dime, dime. Eh, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero me causa curiosidad. Es que, pues, me enteré o leí por ahí, no me acuerdo, que, que por algo había sido que habían partido la tierra para dividir, creo que fue con una parte de Colombia o Panamá que tuvieron que partir el suelo para, creo que era algo que pues, Estados Unidos estaba peleando por eso. Mm, No tocaría sé. ver. Cuando yo les digo, sí, tocaría ver, sí, por ejemplo, Panamá con el canal de Panamá, sí, y ahí hubo un conflicto muy fuerte, sí, estaban tanto los europeos como Estados Unidos que querían ese control aquí en Panamá, sí. Panamá recuerda que nos pertenecía a nosotros, sí, a Colombia, pero Colombia por sus Sí, conflictos en ¿verdad? la guerra de los 1000 días, pues se le olvidó Panamá, y Panamá tuvo mucho control de parte de Estados Unidos, y luego pues todo el rollo del canal de Panamá, y ellos decidieron separarse, y hoy día son un país independiente, ¿sí? Pero pues muy controlado ahorita por Estados Unidos, y el control del canal de Panamá, ¿sí? El canal de Panamá es la puerta de entrada a América del Sur, ¿sí? No sé si de pronto es por ese lado, ¿sí? Y hay un conflicto. Pero cuando yo digo que se partió, escoger el mapa, o sea, es como las líneas imaginarias, escoger el mapa de África y se lo dividieron, ¿sí? Así, armaron un cuadrado, y ustedes ven más o menos que está así. Y esto le va a pertenecer a los europeos, a los alemanes, a los franceses, a los italianos, y se dividieron África. Entonces, África tiene un conflicto social fuerte, duro, de tribus, ¿sí? Porque dividieron y separaron familias o unieron algunas tribus que son enemigas. Entonces hay un conflicto ahí muy fuerte. Y fuera de eso, África tiene unas condiciones climáticas difíciles, ¿sí? Recuerden ustedes que en África, en la parte norte de África, está el desierto del Sahara, que el desierto del Sahara es el desierto más grande del mundo, ¿sí? Es el desierto. A ver, por favor, cierra micrófonos, Dubán y compañía. Cierran micrófonos. Ay, carambas. Bueno, entonces, cerramos micrófonos porque nos impiden aquí hablar. ¿Listo? Gracias. Bueno, continuamos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la Sí, pantalla? señora. Bueno, entonces, Sí, mis señora. amigos, los colores, tienen que ver muy bien los colores, me están diciendo a mí cosas muy importantes, me están analizando el nivel de hambre que hay a nivel mundial. Y ese nivel de hambre que hay a nivel mundial está definido. Ustedes ven a África, donde es muy alarmante y alta, color naranja la mayoría, ¿sí? Hay, por ejemplo, bajo, pues algunas zonas de África y de Sudáfrica, ¿sí? A nivel de América está en nivel de bajo y moderado, ¿sí? A nivel de Asia, y la India tiene un nivel alto. En la India también hay una situación muy complicada de hambre,
¿sí? Por cuestión política, por cuestión cultural también. Por ejemplo, en la India ellos no comen carne, y sobre todo carne de ganado. ¿Por qué? Porque las vaquitas son sagradas, ¿sí? Y entonces los niveles de hambre pues son bastante grandes y los gobiernos pues que no les interesa a la población. Entonces ahí hay una situación muy complicada, ¿sí? En Asia hay algunas zonas. Colombia, por ejemplo, ustedes la ven de qué, ¿cómo, de qué color está Colombia? ¿Quién me dice? Gris, gris. No, gris es industrializado y Colombia no es industrializado. Claro. Ah, no, yo estoy diciendo el Colombia. color de la Un contaminación. verde clarito. Ujú. No, estamos hablando de alimentación. Entonces, Colombia es Ay, Dios. verde clarito, es decir, moderado, moderado. Hay problemas de hambre, pero no es tan grave como África. ¿Mm? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y miren esto. ¿Cuál es Ahorita, el país menos, digo, más industrializado, profe? pues aquí están los grises. Está Estados No, pero Unidos, el más industrializado. está Estados Unidos, es industrializado, está aquí, está Alemania, Japón, por ejemplo, ustedes ven aquí la isla de Japón, es una isla desarrollado, industrializado. O sea, ¿cuál es el país que más avanzado está? Pues son los países potencias, ¿sí? Estados Unidos es un país que desarrolla tecnología de punta, industrializado. Están estos países, por ejemplo, Alemania, Francia, ¿sí? China. China es un país también desarrollado, pero menos escala, ¿sí? Ustedes ven a China que hay una situación también moderada de hambre, o sea, a nivel social. Por ejemplo, Japón. Japón tiene un nivel de desarrollo industrial grandote y es una isla, ¿sí? Y aparece Australia también, ¿sí? Australia también es un país. Japón es un desarrollo tecnológico altísimo. ¿Listo? Y esa Profe, situación una de pregunta. desarrollo, esa situación de desarrollo industrial hace que no se sufra de hambre Profe, en estas zonas. Dime. si por ejemplo unos indígenas tienen como, están en una isla Sí. y alguien tiene esa isla comprada y los indígenas no se quieren salir, sigue siendo ellas, ¿no? De ellos, ¿no? Porque ellos han vivido ahí por mucho tiempo. Sí, se supone que sí y que se debería respetar pues eso, pero mira lo que ha pasado en Colombia. Los indígenas y campesinos llevan mucho tiempo viviendo en su tierra, la heredaron de sus ancestros y cuando llegó todo el proceso de la guerra, todo el proceso, eh, llegaron y con un papel le dijeron a los indígenas o a los campesinos, le dijeron, mire, esta tierra es mía y que generaron un papel, ¿sí? Nuestros campesinos, nuestros Por indígenas, ejemplo, ahí heredaban están. la tierra. La abuela, le doy mi hijo a esta tierra. Luego el hijo cogía y le daba la tierra, pero nunca hicieron un papel, ¿sí? Nunca hicieron un papel. Y alguien llega con un papel y les dice, miren, esto es mío, se tienen que ir. Y en Colombia se ha dado muchos desplazamientos por eso, ¿sí? Profe, Dime. por eso es que algunos indígenas ya no dejan que barcos vayan a sus tierras, ni nada de eso. Sí, aún sí. No, en los resguardos, por ejemplo, en los gobiernos han generado unos resguardos indígenas con unos límites que le pertenecen a ellos. Y eso fue una lucha que dieron los indígenas para que por lo menos la respetaran. Por ejemplo, los indígenas de Puerto López, llegó una institución grandota y les dijo, y tenía una concepción de religión toda extraña para quitarle las tierras y les dijo a los indígenas que el paraíso no estaba en la tierra, ¿sí? Entonces, ustedes despéguense de todo lo terrenal, despéguense de la tierra y les quitaron la tierra, ¿sí? Y los fueron mandando y arrinconando a unos lugares donde ellos no pueden ni sembrar, donde las tierras son áridas, ¿no? Y uno va a unas zonas allí y los indígenas llegan y ellos están vendiendo, están casi mendigando, ¿sí? Porque les han quitado las mejores tierras, ¿no? Eso es una situación social y política muy fuerte.
Pero aquí estamos analizando el problema de hambre, eso ha generado hambre también. Al no tener tierra, no tienen para cultivar, no tienen para alimentarse, ¿no? Los campesinos, por lo menos en el campo, si hay Profe, hambre, van y se cogen unos mangos y se comen y se acuestan con comidos. Llegan a la profe, ciudad y no, si no tienen plata, si no tienen los 1.000 pesos para comprar pancito, esa noche se acuestan sin comer. O sea, la profe. situación de hambre en estos países es grande, 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 grande. Todo lo que ustedes van a hacer, mis amigos y mis amigas, es leer, hacer un Profe, análisis cartográfico de este mapa. Dime. si por ejemplo un indígena tiene cosas ahí importantes como oro y no sé qué más cosas, y el que tiene el papel y están las cosas de los indígenas en las tierras, no se las pueden llevar porque sigue estando en el territorio de él. Sí, esa es eso es una triste realidad, eso es de nosotros. Por ejemplo, en las zonas donde hay petróleo y están los grupos campesinos o indígenas, esta tierra es mía, hay petróleo, sí, no, no puede llevar eso es mía. Que no, que aquí está un papel que dice que esto es mío. Y los desplazamientos también se han dado por violencia, ¿no? Asesinatos y masacres. En la historia de Colombia se da mucho eso, ¿no? Entonces el campesino ha tenido que desplazarse a la ciudad dejando todo, con apenas una cajita ahí que lo que logró empacar y corra, dejó sus tierras, ¿sí? Y cuando vuelve otra vez allá a la tierra, le pertenece a grandes terratenientes allá y a gente. Esta es mi tierra, pero no hay ningún papel que diga, esa es su tierra, ¿sí? Ahorita con todo el proceso de paz, eh, se le está pidiendo pues devolverle la tierra al campesino y en algunos momentos se ha logrado esa restitución de tierras, ¿sí? Con acuerdos, pero es muy complicado. Es una situación política bastante grande, ¿sí? Entonces la política y la economía influyen en las formas de vida de la gente, ¿sí? Y el hambre que se está dando en la gente. Entonces, quiero que en el primer punto ustedes, y vamos, volvemos otra vez a la actividad. En el primer punto me van a hacer un análisis cartográfico. Todo lo que estamos hablando acá, que ustedes vieron acá en el mapa, me lo van a escribir acá, ¿sí? Me van a escribir un párrafo bien chévere donde me va a explicar qué dice este mapa, ¿sí? ¿Qué dice este mapa? Cojan un mapa mundi donde están los nombres de los países, ¿sí? Para que puedan hablar de los países. Esa es la tarea que tienen que hacer. Cogen un mapa mundi y comienzan a escribir, por ejemplo, que en el país del Chad, que queda en África, hay un nivel de hambre con un porcentaje de tanto. ¿Sí? Que en Colombia, que en Chile, en Brasil, en Perú, ¿sí? Para que miren esto y comiencen a escribir. Me van a escribir qué dice este mapa. Como lo van a leer, van a escribir qué dice ese mapa. Por lo menos me van a hacer un párrafo. Un párrafo, ojo mis amigos, no es un renglón o dos renglones. No, señor. Un párrafo mínimo, mínimo, ojo, tiene 10 renglones, bien redactados, bien bonitos, ¿sí? Donde me van a explicar qué dice este mapa mundi. Primer punto. ¿Listos? ¿Queda claro? ¿Queda Sí, claro, señora. chicos? Entonces, ahí apenas vamos en el primer punto. Apenas vamos en el primer punto. Cerramos micrófonos, porfa. Segundo punto. Segundo punto es el siguiente. Nos vamos acá. Entonces van al primer punto, luego viene el segundo punto. El segundo punto ya no van a mirar un mapa geográfico, sino van a mirar un mapa mental. Este es un mapa mental. Mírenlo acá. ¿Sí? Que ustedes también ya saben hacer mapas mentales. Pero yo les voy a decir, lean este mapa mental. ¿Qué dice este mapa mental? A ver, ¿quién se arriesga a mirar el mapa y a decirme qué dice ese mapa? ¿De qué está hablando este mapa? A ver, ¿alguno? Rápido, rápido. ¿Cuál es el tema de este mapa? ¿Qué hay en el centro? Seguridad alimentaria. Eso. El mapa, y ustedes comienzan a mirar. El mapa habla sobre la seguridad alimentaria y habla de las características. Y leen lo que dicen las características.
pero también están hablando de las dimensiones, de la importancia y de las problemáticas. Aquí me van a hacer ya no un párrafo, sino me van a escribir tres párrafos, es decir, una hoja y media. Van a redactar bien bonito, si quiere le colocan dibujitos bien bonitos, pero me van a redactar qué entienden por seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. ¿Listo? Una hojita bien escrita, bien bonita, la decoran con dibujitos. Tercer punto. Tercer punto, hay un paralelo, es decir, diferencias. Entonces, nos está diciendo qué es la seguridad alimentaria y nos está diciendo qué es la soberanía alimentaria, ¿no? Ahí la dice, la van a leer muy bien. Yo les he dicho qué es la seguridad alimentaria. Aquí nos habla de la oferta, la demanda, nos habla del acceso a los alimentos, del libre mercado, lo que hoy hablamos, ¿sí? Y nos habla también de la soberanía alimentaria, ¿sí? Soberanía alimentaria. Y lo que hoy hablamos. Y les dice, señores, con esos dos términos me van a hacer un dibujo, una imagen bien bonita, con bonito color, que me explique qué es seguridad alimentaria y qué es soberanía alimentaria. Y luego, con sus propias palabras, lo que usted entendió después de ver el video, después de leer, ¿sí? Me va a decir, yo entendí esto y lo escribe. Y hace un párrafo bien redactadito y bien bonito, con buena letra, que yo lo vea. Cuarto punto, mis amigos, me van a hacer una historieta. Esa historieta debe tener mínimo 10 escenas o, dice mínimo 8 recuadros o escenas. Esa historieta me va a hablar de soberanía alimentaria, la va a ubicar en el territorio, en nuestro territorio, en la zona rural de Ciudad Bolívar o en la zona urbana de Ciudad Bolívar, y va a hablar de nuestro proyecto de aula, ¿de acuerdo? Va a trabajar eso. Y me va a hacer una historieta bien bonita, grande, que yo la pueda leer desde lo virtual, con bonito color y todo, bien, bien trabajada. ¿Listo? Son 4 puntos, mis amigos, que ustedes deben desarrollarme en esta guía. Tienen plazo, pero no lo dejen para lo último porque tienen varias tareas, ¿de acuerdo? Y la trabajen, mire, hasta el 3 de octubre. Me la van a hacer bien bonita y bien trabajada. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ahí no hay preguntas. Hay un video que yo les envío en la plataforma. Por favor, ese video les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Habla de soberanía alimentaria, ¿sí? Para que lo vean muy bien, lo trabajen muy bien. Listo, mis amigos, no siendo más, entonces nos vemos. Si no hay más preguntas, Chao, profe, muchas gracias. si no hay preguntas, entonces Chao, nos profe, estamos. gracias. Chao, que Adiós, estén muy profe. bien. Gracias. Buen trabajo, juicio, disciplina. Chao, nos vemos. Espero verlos la próxima semana. ¿Listo? Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. No, profe. Chao, que estén muy bien.